Bienvenidos y bienvenidas a Mi Familia S.A. En esta ocasión vengo a hablaros de la educación sexual que ofrecemos a nuestros hijos y a nuestra hija adolescente. Comenzaré con este vídeo breve, introductorio, donde pretendo daros claves generales que os ayuden a entender el día a día de vuestros hijos y de vuestras hijas y que os faciliten la relación con ellos. No voy a abordar cuestiones concretas o dificultades específicas que puede ser que tengas o no. Si entre vosotros hay personas que estéis interesadas en profundizar sobre el tema, en recabar más información, podéis consultar el material adicional que dejamos en la plataforma. Además, tenemos los foros, ese espacio en el que podemos relacionarnos los unos con los otros contando vuestras experiencias, lo que os ha funcionado, lo que no, y cuando alguna otra familia consulte ese espacio podrá coger ideas y aplicarlas en su día a día. Pero además podéis hacernos consultas. Esos temas que os preocupan, esa dificultad concreta que estáis teniendo con vuestro hijo o con vuestra hija, lo podéis hacer públicamente o de manera privada. Y las personas que estamos en este lado de la pantalla estaremos encantadas de poderos responder. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en la educación sexual que ofrecemos desde la familia. Y quiero empezar subrayando 3 ideas que justifican la importancia de la educación sexual desde las familias. La primera de ellas es que todos los padres y todas las madres, queramos o no, seamos conscientes de ello o no, estamos permanentemente educando la sexualidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Lo hacemos a través de nuestras caricias, de la expresión de los afectos, de la forma en que nos comunicamos con ellos, de nuestros tabúes. En realidad todo nuestro comportamiento está influido por actitudes, creencias, valores relacionados con la sexualidad y además contribuyen al modo en que ellos definen su propia sexualidad. Esto es así, queramos o no. Así que es importante que seamos conscientes de ello y que asumamos este reto con responsabilidad. Por supuesto, desde la idea, porque así es, que todos los padres y todas las madres estamos capacitados para ofrecer una educación sexual de calidad. La segunda de las ideas que también quiero subrayar y que tiene que ver con la importancia de educar la sexualidad desde las familias es que nuestros hijos y nuestras hijas son seres sexuados, no solo porque fisiológicamente están determinados como hombres o como mujeres, sino también porque a lo largo de su vida, desde el momento en que nacen y hasta el momento en que mueren, permanentemente se están construyendo, desarrollando y expresando como un tipo de hombre o como un tipo de mujer dentro de la diversidad posible, y ese es el modo en que ellos se relacionan con su entorno y determina también el modo en que su entorno se relaciona con ellos. Esta idea tiene que ver con la capacidad de sentir placer que tenemos todas las personas, y esto ocurre en cada situación de relación social que se da en la vida, es decir, permanentemente, ¿vale? Por último, la tercera de las ideas que también justifica que eduquemos la sexualidad desde las familias es el objetivo que se pretende con la educación sexual. El objetivo no es otro que facilitar que nuestros hijos aprendan a conocerse, aprendan a aceptarse y sean capaces de expresar su erótica siendo felices. Claro, y uno no es feliz exclusivamente cuando sabe cómo evitar embarazos no deseados o evitar enfermedades de transmisión sexual. Reducir la sexualidad a eso exclusivamente es muy pobre. La sexualidad es mucho más. Ser felices en la expresión de nuestra erótica tiene que ver con que aquello que hago, independientemente del placer que me reporta, que puede ser mucho o poco, es coherente con mi forma de pensar, con mi forma de sentirme y de pensarme, y no genera ningún conflicto ni en mí ni en las personas de mi entorno. Al final lo que nosotros queremos es que nuestros hijos y nuestras hijas sean capaces de establecer relaciones placenteras, que sean armoniosas, basadas en la igualdad, en la no violencia, donde exista respeto mutuo, consentimiento
En definitiva, que sean felices. Bien, una vez que he hablado de estas 3 ideas fundamentales, quiero abordar con ustedes reflexiones que tienen que ver con la educación sexual. Muchas de ellas serán dudas que en algún momento hayáis tenido. Bien, voy a empezar por la que a mi juicio es la más general y también una de las más importantes, y que tiene que ver con el tipo de educación que ofrecemos a nuestros hijos y nuestras hijas en función de su género. Estamos en el 2021. Todo el tiempo se habla de la igualdad y eso lo tenemos bastante asumido y asimilado. Por tanto, imagino que la mayor parte de las familias, cuando existen chicos y chicas, hijos e hijas, se procura, los padres y las madres procuramos enseñarles que tienen los mismos derechos, los mismos deberes, les exigimos las mismas responsabilidades, les damos las mismas oportunidades y libertades, y eso está muy bien. Así es como tiene que ser, porque uno de los objetivos es que sean capaces de crear relaciones igualitarias, donde se respete al prójimo con respeto y con consentimiento. Pero es muy importante también no lo que les enseñamos a ellos directamente, sino lo que ellos observan en su entorno, en su hogar. Así que me gustaría que reflexionaran sobre qué roles ven ellos en casa. ¿Quién organiza las cuestiones del hogar? ¿Quién se encarga fundamentalmente de las tareas de cuidado? ¿Quién toma las decisiones más significativas, más importantes? ¿Quién las que tienen que ver con las cuestiones económicas? Está bien que le enseñemos igualdad, que le digamos que tienen los mismos derechos y los mismos deberes que su hermana o que su hermano, pero también es importante lo que ellos ven en su padre, en su madre, en cómo ellos se comportan y en cómo ellos hablan de otros hombres y de otras mujeres. Otra cuestión importante es cuándo comenzamos a hablar de sexualidad y cómo lo hacemos. La mayor parte de los padres y de las madres no saben muy bien en qué momento empezar a hablar de sexualidad y en ocasiones lo van aplazando hasta que aparecen las primeras dudas, las primeras preguntas, o observamos que nuestros hijos estimulan sus órganos sexuales. Ahí nos sorprendemos y aparecen los agobios, ¿no? No sabemos si consultar con alguna guía, si ver algún vídeo explicativo, si enseñarles a través de cuentos, de revistas, y nos agobiamos. No sabemos si mucho, si poco, si permitir, si cortar. Bien, yo quiero en primer lugar decirte que la educación sexual ha empezado mucho antes, empezó en el momento del nacimiento y que cada etapa evolutiva, cada etapa del desarrollo requiere soluciones diferentes. Al principio de la vida, la sexualidad tiene que ver con la expresión de los afectos, en cómo nosotros atendemos a nuestros hijos y a nuestras hijas, les acariciamos, les hablamos, en cómo nosotros compartimos tiempo que les genera placer. A medida que van creciendo, las necesidades son otras. Estaría bien que empezaran a conocer su propio cuerpo, que investigaran, que experimentaran y, por supuesto, que se tocaran. También es importante que en ese punto empecemos a enseñarles la importancia de cuidarse, de protegerse, de los límites, en qué espacios, ante qué personas, para también inculcarle valores como la privacidad, la intimidad, el consentimiento. A medida que van creciendo, los niños empiezan a hacer preguntas sobre las diferencias entre papá y mamá, entre los chicos y las chicas, o de dónde vienen los niños. Bien, mi consejo es que no existen preguntas que sean inoportunas. Todas las preguntas deben ser bien acogidas. Cuando nos mostramos disponibles y escuchamos sus preguntas y mostramos una actitud de querer responder, estamos propiciando que en el futuro, en edades más avanzadas, donde ya no va a ser tan fácil que entablen una conversación natural con nosotros sobre este tema, ellos tengan la vivencia anterior de que se puede hablar con su padre o con su madre sobre estos temas y aumenta la probabilidad de que puedan consultarnos sus dudas. Entonces, ante las preguntas, sobre todo, hablar desde la verdad, adecuando el lenguaje al momento del desarrollo de nuestros hijos y, por supuesto, también
desde lo que nosotros queremos trasladarles, de la información que nosotros queremos darles. Quiero decir con esto que es importante que tú seas natural y que si te encuentras incómodo o incómoda hablando de estos temas, que se lo hagas saber. Pero no demonizando el asunto sobre el que estáis hablando, sino, bueno, este tema es un tema que a mamá se siente incómoda hablando de él o que no sé muy bien qué decirte, y buscar información para atender esa curiosidad y esa inquietud. Nos encontraremos con chicos y chicas que no preguntan. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no están interesados en la sexualidad? Por supuesto que sí. Y a veces ocurre que recaban información de sus amigos, de sus amigas, de otras fuentes que dan una visión sin filtro sobre la sexualidad y que pueden ser un riesgo en la educación, en el desarrollo de la sexualidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Así que yo te animo a que posibilites hablar de estas cuestiones, aprovechando una película, aprovechando que se habla de un familiar o de algún conocido, y que se traten estos temas de una manera abierta, con confianza. Ya hemos tratado en otros bloques cómo tiene que ser la comunicación con nuestros hijos y nuestras hijas. Toma nota y aplícalo también en este aspecto de sus vidas. Bueno, y otra cuestión importante, bien, ya sabemos que tenemos que hablar con ellos, propiciar la confianza, la comunicación, estar disponibles, hablarle desde la naturalidad, pero ¿y cuando nos preguntan o abordamos temas como, por ejemplo, la masturbación, el orgasmo o la pornografía, cómo tratamos la privacidad o la intimidad de nuestros hijos y nuestras hijas? Bien, para mí es fundamental, por ejemplo, el tema de la intimidad. Es importante que entendamos que en la adolescencia se produce un cambio muy significativo en la actitud y en el comportamiento de nuestros hijos y nuestras hijas. Es un proceso natural que se distancien de nosotros, que no nos cuenten, que se aíslen en sus habitaciones y que se muestren más reservados con las cosas que les pasan. Desde nuestro punto de vista, creemos que es importante que seamos respetuosos con esa intimidad y que incluso establezcamos normas. Por ejemplo, si la puerta de su cuarto está cerrada, no entrar sin avisar, llamar antes, y que esta norma también sirva para nosotros, no entrar en nuestro dormitorio cuando la puerta esté cerrada, ¿vale? Crear normas que preserven la intimidad y la privacidad. Al final lo que les estamos enseñando es que les respetamos. En cuanto a los temas estos más controvertidos que nos pueden dar vergüenza o que no sabemos cómo abordar, como el orgasmo, la masturbación y demás, y la pornografía, mi consejo es que estas cosas empiezan a cultivarse desde edades más tempranas. Es importante que ellos conozcan su cuerpo, que acepten como son, que entiendan que la diversidad es una realidad, que hay que respetar todas las manifestaciones de sexualidad que existen, todas las identidades que se dan, y en ese punto es un poco la consecuencia. Si nosotros conocemos nuestro cuerpo, entender que no está mal acariciarse, que no está mal tocarse y sentir placer, y que lo importante es hacerlo porque uno quiere, cuando uno quiere, sin presiones. Por ejemplo, el tema de los orgasmos o de la masturbación, hablarlo abiertamente. Ya he dicho antes que si para nosotros es un tema tabú, pues que le digamos que hasta ahora no habíamos hablado de este tema o que nos cuesta trabajo hablar de este tema con él. Ser sinceros, porque ellos lo van a ver. Y en la medida de lo posible incluso hablar de tus propias experiencias, de cómo tú te iniciaste en la sexualidad, de cómo conociste a tu pareja, no solamente en el placer físico, sino también en lo que tiene que ver con las relaciones amorosas, las relaciones entre iguales, ¿vale? Los compromisos. Todas estas cosas al final lo que hacen es propiciar la confianza y crear el entorno adecuado para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan hablar con nosotros. Si no hacemos esto, corremos un riesgo. La pornografía, por ejemplo, está ahí, está en las redes sociales. Continuamente nos están bombardeando con una sexualidad que ni es realista ni es respetuosa entre los miembros que forman parte de esa relación. Está bien que ellos sepan que existe ese tipo de
de sexualidad así con lucecitas, pero que eso no es la verdad, no es la realidad. Y bueno, intentar haber fomentado antes la confianza, los valores y la estructura básica para que cuando lleguen a edades más avanzadas tengan criterio. No nos olvidemos que son adolescentes y que en su ADN está la asunción de riesgos. Lo importante es que podamos estar cerca de ellos, acompañándolos, observando, atentos a las señales y que podamos seguir siendo sus padres y sus madres, seguir acompañándolos, apoyándolos y queriéndolos. En definitiva, ellos, aunque se van haciendo mayores, no dejan de necesitar nuestro apoyo, nuestro cariño. La idea más importante es que la sexualidad está presente en cada momento de nuestras vidas. Es inherente al ser humano. Así que tómatelo con naturalidad y sigue acompañando a tu hijo y a tu hija adolescente. Si tienes alguna duda, consúltanos. Te esperamos en Mi Familia S.A.